Bueno, bienvenidos todas y todas. Este, Muy contentos de estar pudiendo participar de este espacio. Lo hemos organizado entre dos institutos, el Instituto Superior de Formación Docente 809 de Esquel y el Instituto Superior de Formación Docente Continua del Bolsón. Somos institutos de formación de educación superior, terciaria, formamos básicamente docentes de distintos niveles y materias, de primaria, secundaria, terciaria también, en el ámbito de las sociales, ¿no? Básicamente. Y bueno, en el marco de esta articulación que estamos intentando, dando los primeros pasos como para desarrollar, por lo menos de mi parte, es que, bueno, surgió esta idea de hacer esta clase abierta y poder compartirla, no ya solamente entre los estudiantes y docentes de los institutos de los que formamos parte, sino también del resto de la comunidad. Es una charla que el enlace circuló mucho y cualquier persona que lo tenía podía participar del espacio. Está acá Gabriela Machi, que es la coordinadora de profesorado de historia del Instituto 809, también un poco artífice de este espacio. No sé, Gabriela, si querés comentar algo rápidamente antes de presentar a Nicolás. No mucho. Bueno, buen día a todos. Estoy un poco congestionada, bastante. Bueno, nada, que estoy muy contenta de que hayamos podido concretar esta charla y nada, agradecerte también a vos, Hernán, a Bárbara y por supuesto a Nicolás por brindar la misma. Así que, bueno, eso, nada, cortito. Barbie. Bueno, y desde el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón también es una alegría poder pensar en actividades compartidas, ¿no? Nosotros tenemos la particularidad, quienes vivimos en la comarca, que trabajamos y habitamos la provincia de Chubut y Río Negro, y a veces parecen realidades escindidas, y por supuesto que no lo son, y poder pensar actividades colaborativas, formativas, para la comunidad educativa y la comunidad en general nos parecía súper importante, y caminar juntas y juntos este senderito que estamos construyendo nos parece que está bueno. Y bueno, y la temática que nos convoca, por supuesto que nos parece sumamente relevante, tiene que ver con la realidad de los pueblos originarios, tiene que ver con la realidad de nuestro presente y de nuestro pasado, y que las carreras de historia retomen estos problemas sociales y los pongan sobre la mesa, nos parece que está bueno como punto de unión para la construcción colectiva. La excusa, si se quiere, o el primer puntapié inicial de esta charla es trabajar en torno de la masacre de Napalpí, producida en 1924 y que hasta hace poco tiempo estuvo transitando una instancia judicial de la que Nicolás Íñigo Carrera, aquí presente, fue uno de los testigos. Decíamos en el volante con el que intentábamos difundir esta charla que Nicolás fue también uno de los primeros en abordar el estudio de la masacre, como parte de un trabajo vinculado a la colonización del Chaco y los capitales algodoneros en esa región. Un poco la idea era pedirle a Nicolás que desarrollara en estos primeros minutos algunas de esas ideas y después continuar la charla, o sea, un poco darle el espacio para que él pueda exponer y decir lo que quiere compartir, y después poder interactuar nosotros con algunas preguntas y algunos comentarios que se puedan hacer, ¿sí? Entonces, si les parece, pasamos al testimonio, a las palabras de Nicolás. Así continuamos y le damos más dinámica a este espacio. Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? Tiene el micrófono cerrado. Cerrado, sí. Sí, ya lo abrí. Gracias por la invitación. Gracias por Gracias a vos por aceptar y por compartir este rato con nosotros. Gracias.
Bueno. Sí, yo lo que pensaba más o menos era tomar 3 temas, uno referido a la masacre y 4 temas, uno referido a la masacre, otro referido al juicio, otro referido al papel de los científicos sociales con relación a la realidad social que estamos viviendo, que supongo que va a ser breve, y el cuarto sobre lo que estoy haciendo ahora, que está bastante alejado, o parece bastante alejado de lo de Napalpí, pero tiene sus puntos de contacto. Si alguno me hace acordar los 4 puntos, porque puede ser que de aquí a que llegue me olvide. El primero es sobre la masacre misma, ¿no? Vos decías que fui de los primeros en investigar la masacre. En realidad, yo no investigué la masacre en sí, sino que yo lo que estaba trabajando era el proceso de colonización del Chaco, la formación de un sistema productivo, que era el sistema productivo algodonero, y de ahí, bueno, ahí fue donde tomé el primer contacto con el estudio de la masacre. Si bien previamente yo había trabajado en el Chaco haciendo trabajo de campo, como ayudante en una investigación muy grande que dirigió Esther Hermite, y yo había estado haciendo entrevistas, viviendo en un lote dentro de lo que es la colonia aborigen Chaco, que es la continuidad de la reducción Napalpí. Y estaba en un lugar relativamente próximo a donde había sido la masacre, que no era en el lote que yo estaba, sino en el lote de al lado. En un momento, esto era el año 1970, en que nadie quería hablar de la masacre. Es decir, eludían el tema, nadie quería nombrarlo. 2 o 3 años después, yo tenía una beca de la universidad para estudiar justamente el proceso de colonización del Chaco, en el que estaba incluido, y después voy a explicar por qué, incluido con cierta importancia la masacre. Y a partir de ese trabajo que se publicó con el título de La violencia como potencia económica, yo entré más en el tema, en el problema más general del uso de la coacción extraeconómica en el capitalismo. Ustedes saben que el capitalismo se caracteriza o se diferencia de otros modos productivos porque la principal coacción que se ejerce sobre los trabajadores es una coacción económica, en el sentido de que como solo pueden reproducir su vida mediante la venta de su fuerza de trabajo, no aparece una violencia directa, física, ejercida sobre los trabajadores, sino esta coacción que pasa porque si no trabajan, si no son asalariados, no pueden vivir. Entonces yo ahí entré más en ese tema de la cuestión de la coacción, mostrando que la coacción extraeconómica no desaparece con el desarrollo del capitalismo. Existe la coacción económica, es la principal forma de coacción en el capitalismo, pero la coacción extraeconómica está presente y se ejerce cada vez que es necesario para el capital ordenar el espacio, el territorio sobre el que domina. Bueno, ¿por qué la masacre de Napalpí me
me llevó a ese tema. A partir de la conquista militar con la campaña de 1884 y después la campaña esta que voy a nombrar ahora de 1911, que no tuvo ninguna batalla, no hubo ningún enfrentamiento. Ya después de la campaña del 84, las poblaciones originarias del Chaco estaban totalmente sometidas. Podía haber algún robo, alguna cosa, pero básicamente estaban sometidas, a pesar de que no se había ocupado todavía el territorio donde ellos vivían, ¿no es cierto? Ustedes saben que la conquista, la ocupación del territorio chaqueño empieza con una ocupación de la franja este sobre el río Paraná, con la entrega en concesión para colonizar de tierras que en general no se cumple la colonización y terminan siendo grandes extensiones de latifundios dedicados a la ganadería, al obraje o a la producción de caña de azúcar. Y las campañas militares tienen como uno de sus objetivos expresos, o sea, no es una deducción que hace uno, sino que lo dicen, incorporar al indígena a la civilización, incorporación que pasa, que quiere decir, dicho también explícitamente, que van a brindar su brazo barato, así textual, a las industrias que se asienten en esa región. Es decir, que el destino que se le asigna a la población indígena del Chaco, a diferencia de lo que pasa en la Patagonia, donde más bien se tiende a expulsarlos o aniquilarlos, en el Chaco el objetivo es someter y preservar esa población para que sean trabajadores. Ahí hay es muy interesante ver cómo todo esto se hacía, entre comillas, científicamente. Hay toda una discusión acerca de si conviene o no conviene el trabajador indígena, cuáles son los puntos a favor y cuáles son los puntos en contra de ocuparlo. Y bueno, finalmente un poco se salda la discusión con que es un trabajador adaptado a la zona, adaptado a la naturaleza del Chaco, que puede servir como masa de trabajadores, frente a otras propuestas de importar trabajadores de la India o de la China, siempre teniendo presente que es un trabajador barato. La conquista de la campaña del 84 constriñe la posibilidad de reproducir su vida de los indígenas, pero no la elimina. Es decir, todavía no quedan totalmente forzados a ser trabajadores asalariados. Pueden mantener alguna vivir de la caza, la pesca, la recolección, etc. ¿Qué pasa? Que fundamentalmente van a ser destinados como trabajadores a la producción, a la zafra azucarera en el ingenio Las Palmas y en otros pequeños ingenios que hay por ahí, y en el trabajo de obraje. En 1911, si no me falla, 11 o 14, se forma la reducción Napalpí con la idea de concentrar ahí por lo menos una parte de la población indígena para que cuando no está ocupada en la zafra o en el obraje no ande circulando, digamos, por el territorio. Ahora,
la situación cambia totalmente cuando se produce la decisión desde el gobierno nacional de diversificar en alguna medida las exportaciones argentinas. Y entonces se plantea como una posibilidad la producción de algodón en el Chaco. Para eso se fomenta la colonización en pequeñas chacras y se reparte semilla, incluso en la reducción Napalpí le dan semillas a los habitantes indígenas para que se acostumbren al algodón, pero lo más importante va a ser asegurar una masa de trabajadores necesario para el momento de la cosecha. Ahora, ¿qué pasaba? Que los ingenios del noroeste, de Salta y de Jujuy, contaban con esos trabajadores para la zafra azucarera. Y frente a la competencia del algodón, empiezan a pagar mejores salarios. Con lo que los habitantes de la reducción Napalpí, y en general indígenas del Chaco, siguen esa opción de ir a trabajar donde les pagan un poco mejor. Entonces, para asegurar la producción algodonera, lo que hace el gobernador del Chaco es prohibir la salida de los indígenas del territorio nacional. O sea, por un decreto del gobernador se prohíbe la salida, no pueden ir más a Salta y Jujuy. A la vez, la reducción deja de comprarles algodón y madera, y se suprime un campo de caza que les había sido concedido poquitos años antes al norte de la zona esta de Quitiripi, Napalpí, Machagay. Es decir, se hace como un embudo que los fuerza a trabajar como cosecheros de algodón. Los indígenas resisten esta decisión y empiezan a concentrarse ahí en el Aguará, en la reducción Napalpí, empiezan a concentrarse en el Aguará y en un movimiento que toma forma religiosa. Según los testimonios de la época, bailaban y hacían invocaciones a los dioses, a sus dioses o a sus creencias, con la idea de que iban a resucitar todos los indígenas muertos y entre todos iban a echar a los blancos de su territorio. Desde el gobierno territorial, y esto es textual, se plantea que esto es una huelga. Se niegan a trabajar, es una huelga. Y entonces el gobernador va a negociar, hace una serie de promesas que después no cumple, y como la concentración va creciendo, la rodean con la policía, y bueno, ahí se produce la masacre, que en la época se habló de 200, 300, ahora el juicio determinó que es entre 400 y 500 personas, entre hombres, mujeres y chicos que resultaron muertos ahí. Y eso aplaca toda resistencia indígena desde ahí, prácticamente, como resistencia colectiva, prácticamente hasta la década de 1970. Bueno, eso es un poco el tema de la masacre en sí. Que vuelvo a decir, yo la investigué solo en el sentido de cómo eso influyó
o cómo fue, más que influyó, cómo fue un hito necesario en la construcción de la explotación capitalista en el Chaco, ¿no es cierto? Y cómo mostrando que la coacción física ejercida tanto a través del aparato estatal, como fue este caso, como en forma privada, por empresas o por civiles, que también hubo participación de civiles en la masacre, cómo no desaparece con el capitalismo, no desaparece cuando se impone el capitalismo, sino que perdura. Todo esto además estaba enmarcado por el momento en que yo hice esos trabajos, que era comienzos de la década del 70, y sobre todo el trabajo de la violencia como potencia económica, que lo hice un poco en realidad lo reelaboré un poco después, estaba enmarcado por lo que estábamos viviendo a partir del golpe de Estado de 1976, donde nuevamente se usaba la fuerza, la violencia o la coacción extraeconómica para asegurar, por un lado, el dominio del capital, pero además las condiciones de trabajo. Es decir, ahí hay un doble proceso de lucha, pero también de coacción ejercida a través del aparato estatal, ¿no es cierto? Es interesante, dije antes, el gobernador califica el hecho como una huelga, pero, dice él, se decide la intervención policial y la masacre cuando adquirió carácter subversivo, textual. Es decir, se pasa de una huelga que dice fue tratada como tal a cuando adquirió carácter subversivo, se los aniquiló. Bueno, eso más o menos es lo que yo quería decir sobre la masacre. Sobre el juicio, creo que es un hecho muy importante que puede tener repercusiones en otros casos en que ha habido así una política de aniquilamiento sobre trabajadores o contra trabajadores, como fueron la huelga de la Patagonia, que fueron un poquitos años antes, e incluso en un hecho como la semana de enero de 1919, en mi opinión mal llamada Semana Trágica, donde también hay una política de aniquilamiento, si bien en el contexto de enfrentamiento social. Es decir, en el caso de Napalpí no hubo enfrentamiento. Es muy notable que hay, como dije antes, según fuente de la época, 200 muertos, o como se ha determinado ahora, 400, 500 muertos, todos de un solo lado. No hay un policía herido, con lo cual demuestra que no hubo enfrentamiento. En la semana de enero del 19 sí hubo enfrentamientos, ¿no? Bueno, hay una serie de hechos, la huelga de la forestal, que también son más o menos de esa época. Todos esos hechos ameritan una investigación, como se ha hecho con la masacre de Napalpí, porque ha habido una política de aniquilamiento. En ese sentido me parece muy importante, además de la reparación histórica que se le puede hacer a los descendientes de los muertos y de los sobrevivientes en 1924. También lo otro que yo pensaba hacer una breve referencia es al papel que podemos tener los científicos sociales con relación a lo que pasa en la sociedad o lo que pasó en la sociedad, y justamente el poder dar testimonio a partir del trabajo científico de lo que uno ha investigado, tiene que ser también
una dimensión que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué efectos tienen nuestros trabajos? ¿Para qué sirven? ¿A quién les sirven? Y en ese sentido, en el juicio, a ver, yo aclaro, y eso va a ser lo último que voy a decir después, yo estoy muy alejado de ese tema hoy, en el sentido de que no estoy trabajando la masacre, ni la masacre de Napalpí, ni la colonización del Chaco, pero me parece, retomando lo que decía antes, una dimensión importante de nuestro trabajo es ver a quién, para qué sirve y a quién le sirve, ¿no es cierto? Yo decía, hace rato no estoy en ese tema, pero justamente a raíz del juicio he tenido la oportunidad de ver cuántos trabajos se han estado haciendo y profundizando en el tema mismo de la masacre y de la ocupación del territorio chaqueño respecto de lo que eran aquellos primeros trabajos de los fines de los 60 o comienzos de los 70, ¿no? Bueno, y finalmente yo quería, cuando Hernán me invitó a participar, a dar esta charla, quería hacer una breve referencia, ya que tengo la oportunidad, a los temas que estamos trabajando ahora en el programa de investigación sobre el movimiento de la sociedad argentina, que el año que viene cumplimos 30 años de trabajo, es un equipo ya muy consolidado, y que hace unos cuantos años estamos privilegiando, no con exclusividad, pero privilegiando el problema que se genera o la cuestión que plantea el desarrollo del capitalismo en su fase actual en el mundo y muy visiblemente en la Argentina, que es la producción de una población sobrante para el capital, de una superpoblación relativa, para decirlo en los términos clásicos, que el desarrollo tecnológico y también los cambios en la forma de organización de los procesos de trabajo constituyen la base para que cada vez se pueda producir más con menos trabajadores. Y eso genera una superpoblación relativa cuya expresión más evidente es la desocupación abierta, pero que no es la única ni la más numerosa, y de la que es un indicador claro la necesidad de que, yo no me acuerdo ahora la cifra exacta, pero son casi 20 millones de personas que necesitan del subsidio estatal para poder reproducir su vida. O sea que no pueden reproducir su vida en las condiciones consideradas normales del capitalismo, que es la venta de su fuerza de trabajo para poder obtener sus medios de vida. Hemos hecho varios trabajos, sobre todo orientados al problema de cómo se manifiesta este proceso de generación de una superpoblación relativa en la estructura social de la Argentina, pero además, justamente hace menos de un mes, que pudimos publicar este libro que les voy a mostrar sobre la relación entre las dos partes de la clase obrera. El libro se llama Trabajadores y Pobres, la cooperación entre el activo y la reserva de la clase obrera, y refiere al tema de la relación entre el movimiento sindical y las organizaciones de desocupados.
el trabajo está centrado en el momento del pico de desocupación, que fue el cambio, se dio en el momento del cambio de siglo. El trabajo toma 1994-2004, pero con un epílogo que actualiza más o menos al día de hoy porque la relación cambió mucho. Bueno, no sé cuánto hablé, pero creo que sí, más o menos. Bueno, yo pararía ahí y díganme ustedes qué les interesa conversar. Nicolás, yo voy a hacer uso de mi privilegio como coordinador para hacer la primera pregunta yo. Un poco tratando de justamente vincular o hacer un puente entre estos dos temas que has estado comentando. Esta capacidad que tienen los sectores dominantes o el sector capitalista de ejercitar una práctica de coacción violenta extrema, ahora le decimos prácticas genocidas, incluso en algunos casos, hacia los sectores trabajadores, es algo que también esta clase ha ido aprendiendo, ¿no? Y ha ido perfeccionando en un punto. Como que hay una acumulación de parte de ellos también de este tipo de métodos. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo se puede pensar este contexto, esto en el contexto de la población sobrante, de una población que es cada vez más amplia en términos de que no puede reproducir sus condiciones de vida, y a la vez una clase dominante extremadamente pertrechada en el uso de la violencia? ¿Qué perspectiva tenemos con esto? Por supuesto que el uso de la violencia requiere de cierta legitimación social. Es decir, no en todo momento lo pueden aplicar con la misma libertad. En el caso de Napalpí, tenía el respaldo, no total, porque había excepciones, pero había un respaldo por parte de los colonos algodoneros, en el sentido de que necesitaban esa mano de obra, y entonces, bueno, sumado al prejuicio racial y todo lo demás, que está también presente ahí en ese hecho, ¿no? Eso no se puede olvidar. Y la caracterización del indio como enemigo de la civilización, todo eso está presente. Pero justamente es una porción de población que en ese momento no es sobrante, sino para el capital, sino justamente que necesitan incorporarla a las relaciones capitalistas y disciplinarla en las relaciones capitalistas. El problema es distinto hoy porque aquel era un momento de expansión capitalista en extensión en la Argentina. El capitalismo se estaba expandiendo en extensión, abarcando nuevos territorios. Hoy el capitalismo se expande en profundidad, con lo cual lo que produce es, como dije antes, un proceso de repulsión de población. No incorpora población a las relaciones capitalistas, sino que la expulsa de las relaciones capitalistas y deviene en población sobrante para el capital. La pregunta que vos planteás digamos, es un problema que se está planteando a nivel mundial la oligarquía financiera. Es decir, ¿qué hacer con esta población que sobra? Y una de las... y ahí eso debería ser estudiado, justamente, qué soluciones o qué alternativas manejan frente a esa situación. Pensando en la Argentina, una de las respuestas, que es prácticamente un exabrupto, pero que también muestra qué concepciones hay sobre el tema, es una intervención, creo que en un foro del diario La Nación, frente a una noticia sobre movilización de desocupados o organizaciones de pobres, un lector de La Nación, y el diario lo puso en su página,
dice la solución es sencilla, napalm. Esa es una... Ahora, no es fácil hacer eso, ¿no? Tiene que tener un consenso, un respaldo, que hoy no lo tiene. En mi opinión, el problema no tiene solución capitalista. No tiene solución dentro del capitalismo. Lo que puede haber es paliativos, como son los planes, los subsidios, que le permiten malvivir al que no encuentra espacio en las relaciones capitalistas. Incluso todas estas orientaciones de la economía popular y de la organización de la economía popular van en esa dirección. Son paliativos que permiten que esa población no se muera de hambre, pero no resuelve el problema. No sé si te contesté. Estamos entre los paliativos y el napalm, pero habría que profundizar en el estudio de los documentos que se da a la oligarquía financiera, no solo a nivel nacional, sino internacional, porque esto es un problema universal del capitalismo, no es un problema de la Argentina. Acá la especificidad que tiene, o la particularidad que tiene, es que como siempre fue una clase obrera muy organizada, incluso la superpoblación relativa consiguió organizarse, cosa que no pasa yo no sé si pasa en algún otro lugar del mundo, que haya un movimiento de desocupados y de pobres de la magnitud que hay acá. Entonces, eso es una especificidad argentina, pero el problema es mundial. Gracias, Nicolás. Sí, hay dos preguntas. Acá, sí, estaba diciendo. Perdón, me desconectó un segundo y yo perdí el chat. Dale, Bar. Sí, hay un par de preguntas que fueron escribiendo algunas compañeras. La primera dice, me interesaría que se profundice cómo se dio el proceso previo a la sentencia o el camino hacia ese juicio, si nos lo puede contar, y todo el proceso hasta la sentencia en cuanto a los descendientes de los protagonistas y a todo el pueblo actual en sí. Esa sería una pregunta. Sí, mira, yo no seguí las alternativas del juicio. A mí me convocaron como testigo, me preguntaron si estaba dispuesto, dije que sí, y di mi testimonio como historiador, pero no seguí las alternativas del juicio. De cualquier manera, la sentencia es pública ya. La sentencia es pública y como parte de la sentencia está la obligación de difundirla. De manera que eso yo creo que es accesible. Ahora, la evolución o la historia del juicio, la verdad es que no la conozco. Bien, igual la tarea de difundirla es fundamental, ¿no? Sí, hay obligación de difundirla. Incluso se ha hecho un video, o se hizo un video durante el juicio que va a ser difundido, que eso también está en la sentencia. Ahí, el que tenga interés en profundizar eso debería comunicarse con la Fiscalía de Resistencia. El nombre del fiscal, creo que es un fiscal especial que se hizo para este juicio, es Diego Vigay. Él maneja toda esa información. Bueno, muchas gracias. Acá hay otra pregunta de María Fernanda Costa, que bueno, también tiene que ver con el juicio. Dice, ¿cuáles fueron las condiciones que llevaron a que esta masacre se condene recién en 2022? Bueno, yo creo que la principal condición que hizo posible la condena es que no hay nadie condenado, salvo el Estado, que es una abstracción. O sea, no hay responsables
responsables de la masacre. Primero, no es responsable de la masacre vivo, y además, en el juicio no fue nombrado ningún responsable, sí el Estado. ¿No es cierto? Creo que esa fue una de las condiciones que hizo posible el desarrollo del juicio. La otra condición, bueno, lo otro habría que, es muy buena la pregunta, no tanto por pensar se ocultó y ahora se hace conocer, sino qué cambio en las relaciones de fuerza ha habido en la Argentina y en el territorio chaqueño para que eso sea posible. Pero yo creo que eso requeriría un trabajo, una investigación en sí mismo, ¿no? Ver cuál es el cambio en la relación de fuerzas que hace posible que se investigue, que se haga el juicio. No sé si hay alguna pregunta Bien. más. Muchas gracias. Había acá hay otra más. Dice Mariana Franco, dice, buenos días, muy buena la clase. ¿Podría profundizar un poco más acerca de la legitimación social y civil que en la época se da de este tipo de violencia? Por ejemplo, por los medios de comunicación. Claro. La legitimación está dada, a ver, en primer lugar, llega algo de información, llega a los medios de comunicación, pero en general la imagen que había es no tan alejada, decía, generada en una historia no tan alejada del tiempo, de que cuando los indígenas se movilizaban era un malón. Entonces está la idea de, frente al malón, se actúa militarmente. Como dije antes, la prueba de que no hay malón es que no hay un solo muerto del lado de... que no hay un solo muerto que no sea indígena, que no sea de los concentrados. Había criollos también en la concentración. Entonces, eso da lugar, el hecho da lugar a una interpelación en la Cámara de Diputados. Hay un diputado socialista y que era dirigente sindical también, creo que es él, Pérez Leiros, que presenta una serie de documentos en la Cámara, a los que se suman documentos que presenta el gobierno territorial del Chaco. Y ahí entra a jugar el juego de los partidos. Directamente se decide formar una comisión que nunca se forma. Es decir, los diputados socialistas reclaman una investigación y la investigación, los diputados radicales logran neutralizarla. Pues acuérdense que este es el gobierno de Alvear, ¿no? Entonces, entre que llega a los diarios un poco como un levantamiento indígena y que no se hace la comisión investigadora, y bueno, y después eso va tapándose en la historia. La idea del malón estaba tan presente que unos años después, unos 9 años después, hay otra masacre o hay otro tiroteo contra una caravana de indígenas que están pidiendo comida. Ni siquiera no están pidiendo, no es una concentración contestataria como fue la de Napalpí, sino que sencillamente están yendo al pueblo del Zapallar, que ahora se llama Libertador General San Martín, van al Zapallar a pedir comida. Y eso es leído como un malón. Y a mí me contaba una persona
que siendo chica vivía ahí en Zapallar, que siendo chicos los subieron a un tren porque venía el malón indígena, cuando en realidad era ella misma decía, ahora me doy cuenta que era una caravana de hambrientos, a la cual la tirotean también, y lo liquidan, disuelven la caravana por la fuerza. O sea que eso en esa época todavía creo que la idea del malón legitimaba las acciones contra la población indígena. Y después, bueno, yo vuelvo a decir, a contar, en el año 70, cuando yo estuve trabajando ahí, era un tema que no se tocaba, no se hablaba. O alguno decía, bueno, fue culpa de unos malos dirigentes que nosotros teníamos, reproduciendo el discurso oficial, ¿no? Pero no era un hecho que estuviera presente. Creo que ahora ese tipo de hechos, justamente un poco la respuesta a la política de aniquilamiento del golpe militar, del golpe de Estado de 1976, la respuesta ha permitido también empezar a considerar estos hechos del pasado. En ese sentido hay un cambio en la relación de fuerzas, ¿no? Pero creo que es un tema que debería ser más investigado. Yo estoy dando una opinión que, como toda opinión, es más bien superficial. Muchas gracias. Bueno, y otra pregunta de Cecilia Martínez Salvatierra, que dice, la pregunta es en realidad un pedido de reflexión, un poco pensando la otra cara de lo que planteó Hernán. ¿Cómo está pensando desde el marxismo la organización de la clase obrera, pensando en trabajadores activos, desocupados, trabajadores rurales sin tierra, pueblos originarios, etcétera, en tanto organización para superar el capitalismo con los desafíos que se plantean hoy? La vuelta a la organización comunal, la relación con el medio ambiente, la interculturalidad, la clase obrera en general, porque después continúa, pero en Argentina en particular, no es ese todo homogéneo que pensó Marx en su momento. ¿Cómo pensamos hoy la superación del capitalismo? Bueno, Compleja la pregunta. Sí, empezaría por decir que Marx nunca lo pensó como un sujeto homogéneo. Es decir, conviene leer a Marx antes de atribuirle cosas porque justamente fracciones, capas, todo eso está presente en el análisis de Marx y de sus continuadores. A ver, yo nuevamente doy una opinión, un poco resultado de los trabajos de investigación. En un país como la Argentina, el proletariado industrial, específicamente el proletariado industrial, tiene una fuerza y un papel que no puede ser obviado. Justamente en el libro al que hice referencia, que mostré hace un rato, trabajamos algo de ese tema, trabajamos el tema a lo largo de la historia, mostrando cómo en determinados momentos y sociedades se planteó al proletariado industrial como el sujeto que podía conducir la transformación social hacia una sociedad socialista, y en otros momentos se planteó que ese papel lo iban a tener los más pobres. Esto arranca de la diferencia entre Bakunin y Marx. Bakunin dice, la revolución la van a hacer los pobres de los países pobres, más o menos esa es la idea. Marx dice, la revolución la va a encabezar el proletariado industrial y una parte de esos pobres, que lo que caracterizan como lumpenproletariado, como proletariado andrajoso, más bien se va a poner del otro lado. Eso a raíz de la experiencia que habían tenido justamente en
proceso revolucionario de 1848, donde efectivamente Napoleón, perdón, es a partir de esa experiencia que Marx plantea que el lumpenproletariado va a estar de la vereda de enfrente. Eso en el libro está desarrollado brevemente, pero está como es ese planteo, como ese planteo es seguido con matices por Lenin, por Mao, en fin, en las revoluciones de la primera mitad del siglo XX, no las revoluciones socialistas de la primera mitad del siglo XX. Pero hay toda otra línea que enfatiza el papel de los más pobres. Fanon, los Panteras Negras, que tienen además su reflejo también en Argentina. Ahora, al margen del crecimiento de la superpoblación relativa y de los pobres y de la organización de los pobres en la Argentina, mi impresión es que los obreros de gran industria en una sociedad como la nuestra tienen un papel determinante. Otra cosa es que asuman ese papel, pero sin ellos es imposible. Respecto de otro aspecto de la pregunta, yo creo que había una distinción clásica dentro del marxismo entre, al analizar la lucha de clase de la clase obrera, una distinción entre la lucha democrática y la lucha socialista. La lucha democrática es una lucha contra todas las formas de opresión. La lucha socialista era una lucha por la propiedad colectiva de los medios de producción y de cambio, para decirlo con una fórmula. La lucha democrática en la clase obrera estaba acompañada por otras fracciones oprimidas. En la lucha socialista estaba sola frente a todas las clases propietarias en sus distintas gradaciones, si bien podía haber alianzas circunstanciales, pero se sabía que si se iba a discutir la propiedad, en general los propietarios, grandes o chicos, no iban a estar del lado de los que querían abolir la propiedad. Hoy esa distinción un poco me parece se ha perdido. Predomina la lucha democrática, o sea, la lucha contra distintas formas de opresión, que es el caso de las poblaciones indígenas, es el caso de las mujeres. Para mí eso es lucha democrática de la clase obrera y predomina eso, y la lucha socialista está bastante de capa caída, diría. No sé si contesté, pero bueno, ahí estoy dando. Yo hago siempre una distinción clara entre lo que es afirmaciones que hago como producto de investigación y afirmaciones que hago como opinión. Estas cosas que he dicho recién tienen más que ver con opiniones que obviamente están influidas por las investigaciones que uno ha hecho, pero que no son el producto de una investigación específica rigurosa sobre el tema. Sí, clarísimo, muchas gracias. Bueno, hay mensajes de agradecimiento y hay una persona que pregunta dónde se puede conseguir el libro que mencionaste. Mira, doy por sentado que la persona está en Esquel o en el Bolsón. Ahí tendría que entrar en la página de la editorial, que es Imago Mundi, la editorial Imago Mundi, y creo que se puede encargar el libro. Si estuviera en Buenos Aires, podemos hacer una venta directa y más económica, pero no es el caso. Bien, buenísimo. En Bolsón
Bolsón comenta que está. Sí. Y Mago Mundi. Y Mago Mundi es Gracias. editorial. Bueno, no sé si hay más preguntas o si alguien quiere hacer algún aporte más. Tenemos un ratito para alguna pregunta más. Estaría bueno si... ¿Podrías un comentario? Hola, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Turco? Bien. Me quedé pensando, uno de tus señalamientos al principio sobre la campaña de 1884, ¿no? Sí. El problema de la continuidad de ciertas situaciones ideológicas en la sociedad, un siglo y pico después. La distinción entre las decisiones a tomar con respecto a los indígenas de Patagonia, exclusión, correrlos del lugar, y la integración como mano de obra barata en el Chaco, ¿no? Particularmente en los años kirchneristas, con los programas de televisión, se empieza a notar una contraposición entre gente que nunca había aparecido en la televisión, gente indígena del Chaco, los Cuom, como decía la Nata, pobres, clientelizados, olvidados, marginados, excluidos de toda integración con la sociedad, versus los mapuches agresivos, chilenos, y todo eso. De alguna manera puede trazarse una continuidad en estas formas porque toda la cuestión de la población sobrante está y en las posibilidades del Napalm, viene a la mano una sistemática desvalorización de las personas que forman parte de esos colectivos. Esto no es gente, no es como otras gentes de las que hay que preocuparnos porque están afuera. Y esas formas de integración o exclusión ideológica se prenden y cierran todo el tiempo. Sí. ¿Terminaste? Sí, es una enseñanza para pensar en el colectivo. Sí. Cuando yo estaba haciendo el trabajo de campo, en alguna de las veces que hice trabajo de campo en el Chaco, entrevistando a un colono ahí en Napalpí, justamente, habitante de la colonia aborigen, evangelista, me dijo, la Biblia dice que los últimos serán los primeros. ¿Vos conocés a alguno que sea más último que nosotros? Yo en ese momento le dije no, pero en realidad los Wichí eran más últimos, por lo menos en aquella época, más últimos que los Com. Estaban más aislados, peores condiciones, bueno, unas condiciones. El año en que yo fui a trabajar, o el año anterior al que yo hice trabajo de campo ahí en Misión Nueva Pompeya, en el regreso de la cosecha se murieron más de 20 chicos de tos convulsa y otras enfermedades totalmente curables, pero más de 20 chicos. Enlazo esto porque de hecho ahí también existe una masacre, entre comillas, cotidiana, por las condiciones de vida y demás. Ahora, esos últimos, que es verdad que muchas veces están enlazados en relaciones clientelísticas, que son las que les permiten vivir, porque si no tienen algún gancho al cual agarrarse en las condiciones en que viven, se mueren. Entonces, es muy fácil desde la televisión criticar el clientelismo, pero después, ¿qué hace la gente si no acepta esas condiciones? Si no puede modificar esas condiciones. Y respecto de la continuidad de la caracterización ideológica,
yo hice referencia a cómo el gobernador de aquel momento hace una distinción en el movimiento entre el momento en que es una huelga y el momento que toma carácter subversivo. Ahora, todo eso lleva a todas las construcciones ideológicas que hay alrededor de quién tiene derecho a la tierra, quién es el ocupante del territorio, que se ve muy claramente ahora en la cuestión por las tomas de tierra por parte de los mapuches. Vos hiciste referencia a algo de la nata. Si uno lee el diario La Nación, esa contraposición que vos marcabas está permanentemente, en que lo que se está defendiendo es el derecho de propiedad como principio, no la propiedad específica de una persona, sino el principio de propiedad privada, Sí. Y la atribución de subversión a que pone en cuestión de la manera que sea ese principio. Yo me acuerdo que hay trabajos que se hicieron en el Chaco a mediados de los 70 o comienzos de los 80, que era la historia, había una historia, esto hecho por investigadores de CONICET, una historia de la delincuencia y el orden en el Chaco. Entonces, entre las formas de delincuencia o de orden que había que restaurar, estaba hechos como el de Napalpí, o el hecho de que los indígenas no estaban todavía antes de esto, en la década del 900, del 10, las acciones indígenas muy esporádicas que podía haber, que eran por ahí actos de cuatrerismo, todo eso eran un desorden y un orden que todavía no estaba impuesto. No sé si soy claro. Están diciendo, hay un desorden que debe solucionarse por medio de la policía o después de la gendarmería, cuando todavía el orden capitalista no estaba instaurado. O sea, había mucha población, entre otros indígenas, que tenía una relación esporádica con la relación, es decir, entraban en relaciones salariales estacionalmente, pero no, o sea, no estaba el orden capitalista instalado. Sin embargo, ya había un desorden en la perspectiva de estos autores, ya había un desorden porque no se respetaba la propiedad. ¿No es cierto? Entonces, es una larga construcción. Yo estoy asombrado de que en el Chaco nadie haya reaccionado contra el juicio. Supongo que porque no hay ningún individuo identificado como responsable de la masacre. Pero es llamativo eso. Una cosa típica que yo he encontrado varias veces, yendo a dar alguna charla, por ejemplo, al norte de Santa Fe, o en el Chaco mismo, que cuando alguien, a veces yo participando por el tema de la coacción, pero no en el caso concreto de la forestal, levantarse una persona y decir todas las bondades que había tenido la forestal para con la zona norte de Santa Fe, donde también hubo matanza de obreros, pero que todo lo que había hecho la forestal por el avance. Y a mí en el Chaco alguna vez, cuando exponía la investigación sobre el movimiento agrario de 1934 y 1936, salir alguien a decir el gobernador Castel fue un maravilloso gobernador. Entonces, eso está siempre presente, por eso me llama la atención que acá no haya habido una reacción de ese tipo, ¿no? También es cierto que es difícil
es difícil justificar una matanza de esa envergadura sin un herido del otro lado, ¿no? O sea, hay una impunidad. Pero sí burlarse o menoscabar la oportunidad del juicio. Yo le presto atención, lo que vos mencionás también, no sé si es masoquismo o qué, pero a todos esos comentarios, particularmente en La Nación, la gente lee el diario y comenta, y es una prolongación que el diario avala y estimula. Sí. Hay copetes y títulos que parecen estar hechos para incentivar al fogoneo de opiniones que resignifica la cuestión. Esto es muy importante. Yo escribí unas líneas hace un tiempo sobre eso, que aparece al mismo tiempo que las confrontaciones de las retenciones con la 125. Es el momento en que los diarios incorporan eso sistemáticamente. Ajá. Y ahí uno de estas opiniones dice, bueno, este juicio ahora nosotros con nuestros impuestos tenemos que pagarle a los bisnietos de esto, etcétera, etcétera. O sea, aparece la misma cuestión de la paradoja de los planes. Que no se articulan porque constantemente se los ataca para desvalorizar a los 20 millones de personas que no están vendiendo fuerza de trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo es la respuesta del capital, quizás, colectivamente a esta cuestión. En el 99, por ahí, trayendo a nombres internacionales como Robert Castelli, haciendo todo un simposio, el Ministerio de Palito Ortega de Menem, Desarrollo Social, lanza toda una línea que es lo que vendrá después, los inicios de los planes con el nombre de salario de baja intensidad o salario de ciudadanía. Baja intensidad lo primero que hace acordar es lo que llamaban la guerra de Vietnam y todo eso. Baja intensidad en 30 años es peor que 2 años de la Segunda Guerra Mundial. Bueno. Y ahí empieza a hablarse de eso, empiezan los planes, y todo eso que hoy está como, bueno, funcionando a pleno con esa paradoja, ¿no? De una inclusión de segunda categoría y la desvalorización de esas 20 millones de personas, que es constante y que se extiende a todo tipo de protesta. Bueno, es un gran tema. Sí. ¿Dónde viste lo de tenemos que pagar con nuestros impuestos? Y qué sé yo, es uno de los tantos comentarios que aparecen en... Yo Clarín no leo, seguramente es en La Nación, en ocasión de las noticias del juicio hace una semana, una cosa así. Entonces lo tengo apartado. Otra de esas cosas sobre la desvalorización y la normalidad de estas, de ciertas declaraciones, la da, esto es más notorio que los blogs estos anónimos. Creo que es un concejal en funciones de la UCR de Córdoba que dice el COVID es una gran oportunidad, porque así, bueno, 5, 6, 7 millones de personas en el conurbano que se mueran de COVID, bueno, es la oportunidad de librarnos de esta más. Yo no veo a, no sé, Sanso, el presidente de la UCR, llamando a un tribunal de disciplina para llamar al orden a esta persona. No habrá pedido disculpas o me sacaron de contexto. Eso fue lanzado. Sí, me acuerdo. Y la valorización de las tierras en la Patagonia está llevando a organizaciones de la sociedad civil que están llamando a pronunciarse, una que llamamos Consenso Bariloche, y están empezando a haber prácticas armadas, por ejemplo, un muerto, sí, con iniciativas civiles y no uniformadas. Sí, sí. Sí. Me acordé ahora, cambio un poquito el tema, pero me acordé ahora que otra de las justificaciones
que ha habido de la masacre de Napalpí la da alguien que escribe un libro que se llama Napalpí, la verdad histórica, y donde, basándose en la fuente policial, dice que solo hubo 4 muertos. Como si la fuente policial fuera irrefutable, ¿no es cierto? Sí, yo me acuerdo que me mandó ese libro justo en el momento en que se pasaba el asesinato de Costecchi Santillán, presentado primero como un enfrentamiento entre piqueteros y después descubriéndose que había sido la policía. Y yo justo iba leyendo ese libro y decía, mira, qué fuente tan seria que ha tomado este hombre. Pero es lo único que conozco en contra de la interpretación de la masacre como masacre, ¿no? Es lo único que tengo presente así. Vuelvo a insistir, quizá, porque ahí esa es otra investigación que se podría hacer. ¿Quiénes fueron los colonos que mandaron el telegrama pidiendo que intervenga el gobierno frente a la falta de brazos? ¿Quiénes fueron los colonos que intervinieron, colonos y ganaderos, ¿no? Que intervinieron en la masacre misma? No pidiendo la intervención del gobierno, sino interviniendo ellos mismos. Todo eso sería interesante y yo creo que la documentación está. Quizá para sumar a la reflexión de Ricardo y de Nicolás, esta idea de que muchas veces no se trata solo de producir mediante el estigma esta suerte de deshumanización del que va a ser reprimido o masacrado, sino también generar la idea de la peligrosidad que tiene ese sujeto, ¿no? Claro. Que es un sujeto que amenaza, es una amenaza para nosotros, que responde con violencia, ¿no? La justificación un poco suele ser esa, además de que está deshumanizado, es peligroso. Es peligroso. Sí, sí. Es una amenaza, Hernán, a la propiedad privada. Ese es el tema. Pensando, digamos, en el ejemplo de la caravana que daba Nicolás hace un rato, de una caravana de menesterosos que es reprimida ante el fantasma del malón. De seguridad que genera. O la masacre de Rincón Bomba, unos años después, donde también pasa una gente que está volviendo de los ingenios y que queda a morir de hambre en un predio y es reprimida porque genera ciertos fantasmas de malón, ciertos fantasmas de temor en una población que responde violentamente, ¿no? En esas condiciones se pasan a ser gente que es válido matarlas, ¿no? Porque son una amenaza. Bueno, mira, esto me da pie también a recordar una anécdota que es muy ilustrativa en ese sentido. Estando yo trabajando ahí en el Impenetrable, se suscita una situación en que el empleado, no quiero personificar demasiado porque no vale la pena, pero una persona, un gringo, en la terminología chaqueña, ¿no? Paisano, cristiano, gringo. Un gringo le había dado unos chivos, la crianza de unos chivos al partir a un huichí. Como suele ocurrir en esas ocasiones, se murieron todas las crías que correspondían al gringo y el huichí no se las devolvió, no se las entregó. Cuando digo se murieron, entre comillas, ¿no? O sea, le afanó las chivas. El que era el jefe del gringo que era otro gringo, un hombre muy católico, eso hay que aclarar también, un hombre católico practicante, estaba conmigo, lo ve pasar al huichí y lo llama, fulano, fulano, y el otro no le da bola. No le da bola amparado en que había un grupo de
de voluntarios de la iglesia que estaban generando habían cambiado la relación de fuerzas. Ahí era claro que había cambiado la relación de fuerzas. Entonces pasa el Huichí, ni le contesta al llamado. El hombre se puso furioso porque la violencia, que eso es otra cosa cuando se habla de violencia. Violencia no es simplemente pegar un tiro, sino que violencia es romper una relación social, ¿no? En ese caso, el Huichí rompe la relación social, lo cual le genera una violencia, es una violencia enorme para el gringo que estaba acostumbrado, que él decía vení, y el otro iba y decía que sí, sí señor. Entonces, en la furia que tenía, me dice, claro, que son animales, son animales. Entonces, negándole la condición humana. Entonces yo, para joderlo, le digo, mirá, ha habido un concilio en el siglo XVI donde se discutió el tema de si los indígenas tenían alma y se llegó a la conclusión de que sí. La respuesta que me da es, el otro día vi en el diario que un grupo de mujeres se dirigió al Papa pidiendo que considere si los perros tienen alma. Si seguimos así, todos los animales van a tener alma. Que va en el sentido de lo que decís vos, Hernán, es decir, es la deshumanización total del otro, que es lo que explica que se lo pueda masacrar, ¿no? Bueno, hay múltiples ejemplos de eso. En la apátrida se lo puede matar porque es un subversivo apátrida y no es como nosotros, digamos, ese tipo de razonamiento. Pero sí, eso está muy presente, muy presente. Por eso es notable que se haya podido hacer el juicio también. Bueno, yo me acuerdo una anécdota. Dale. Y esto lo digo a propósito de... Acá hay presentes algunos estudiantes de Flaxo. Mencioné el trabajo que vos hiciste, un trabajo de campo antropológico que hiciste con Alejandro Isla. Este curso de Flaxo está originado una conversación para dar el curso junto con Alejandro antes de su muerte y un programa de Pensamos Juntos. Con él hace unos años, en una actividad así medio estatal, hicimos un homenaje a una persona llamada Marta Tomé que hizo mucho por la educación bilingüe y estuvo en el Chaco en los años 70. Ella mencionó, bueno, nosotros queríamos cambiar las cosas con mi marido, hacer una cooperativa, no sé qué. Eso no funcionó. Pero lo único que pudimos hacer, como para cambiar algo, una cooperativa de venta de productos, donde, claro, iban mucha gente de Huichí o Coma a comprar más barato. Iba todo el mundo a comprar. Lo revolucionario que nosotros hicimos, dijo Marta Tomé, fue dar número. Simplemente eso. O sea, gente india o no india, había que hacer la fila y esperar el número. El gringo antes no iba a esperar. Y eso es completamente naturalizado. Y seguramente esto ha sido violento. La violencia que tiene eso, no sabés, porque jamás se pueden considerar iguales. Bueno, lo mismo. Bueno, sabía por qué decía eso, y la resistencia que debe haber suscitado. ¿Cómo número? Está la indiada, yo tengo que esperar formando fila con la indiada. Eso debe haber sido realmente violento. Sí, lo que explica las reacciones, ¿no? No justifica, pero explica. Bueno, no sé si hay más preguntas o... Podemos ir redondeando, me parece que si queda alguna pregunta, para hacer brevemente, ya estamos más o menos dentro del horario que habíamos planteado para cerrar este encuentro. Yo quería decir dos cositas nada más, en realidad en relación a agradecerle a Nicolás principalmente por el tiempo y por la charla, porque me parece sumamente enriquecedor, muchos aspectos de los que ha analizado que bueno, son para seguir pensándolo.
Y bueno, y nuevamente agradecerte, Hernán, y a Bárbara por, bueno, por poder concretar este espacio y el encuentro, que bueno, por lo que veo también hay gente de muchos otros lados del país, así que, por ejemplo, una profe de Catamarca que había escrito en el chat, así que me parece fantástico. Por lo menos la virtualidad llegó para acercarnos de alguna manera, y creo que es muy bueno. Bueno, eso, nada más. Muchas gracias. Gabriela, ¿vos has sido alumna mía en Tandil? Sí, sí. Hice. Me parecía. Sí. El primer seminario del doctorado lo hice con usted hace como 10 años, más o menos. Sí, hace mucho. Sí, hace mucho. Sí. Así que es un gusto volver a verlo y Igualmente. Bueno, muchísimas gracias. Siempre muy, muy ameno su charla y sus aportes. Recuerdo también con mucho cariño ese seminario. Bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por participar. Es el primer evento que hacemos con estas características. Tenemos esta posibilidad virtual de que, bueno, la paradoja de que grandes corporaciones norteamericanas nos permitan encontrarnos en este espacio virtual. Así que bueno, aprovechémoslo por lo menos. Y bueno, muy agradecido con todos y con todas, especialmente con Nicolás. Muchas gracias. Bárbara, Gabriela y todos los compañeros de los institutos de Bolsón y de Esquel, y los estudiantes, que hay varios estudiantes míos y de otras materias que han participado en esta charla. Creo que ha sido productivo para todos y para nosotros nos alimenta un montón, Nicolás, tener espacio. Bueno, yo les agradezco a ustedes la invitación y estoy a disposición. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por todo, por el encuentro, por compartir. Nicolás. Un gusto. Chau, nos vemos. Nos vemos. Muchísimas gracias.